Muy bien, pues continuamos con la siguiente ponencia. Hemos hecho un cambio de orden por problemas logísticos de transporte y entonces a continuación recibimos a Beatriz Robles, que nos va a hablar de pesca, comercialización, consumo y comunicación, la importancia estratégica de la comunicación y la divulgación en el sector pesquero, claves de la comercialización y el consumo. Beatriz es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León y graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Isabel I de Burgos. Actualmente es divulgadora científica y docente en la Universidad Isabel I de Madrid. Cuando quieras, Beatriz. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, gracias a la organización y a Miren Gardemendia por la flexibilidad para que pudiera encajar en este hueco. Y probablemente mi charla o mi ponencia va a ser la menos técnica de todas las que se van a exponer en estas jornadas, pero bueno, espero que sea de vuestro interés y que os aporte ideas para la comunicación en el sector. Gracias también a la Cofradía de Pescadores de Celeiro y en especial a su secretario, a Máximo Díaz, que es la persona que me ha invitado. Y de verdad que es un privilegio estar aquí con este día y con este paisaje del norte en Galicia, que es una tierra a la que tanto me gusta venir. Bueno, empiezo con mi declaración de conflictos de intereses. Esto es simplemente para que el público en las jornadas de divulgación pues pueda saber si mi mensaje puede estar sesgado de alguna manera. Y vamos allá. Voy a hablaros de qué comunicar, cómo comunicar y dónde comunicar. Y vengo a haceros más preguntas que a daros respuestas, pero espero que generen cierta reflexión. La primera de ellas es qué comunicar. ¿Qué comunicar desde el sector pesquero o desde cualquier sector realmente? Hay dos preguntas que tengo fundamentalmente. ¿Qué producto vendéis? ¿Qué valor tiene vuestro producto para el consumidor? ¿Y qué nos interesa a los consumidores? La primera la podéis responder perfectamente. Nadie mejor que vosotros conoce vuestro producto, el valor que tiene vuestro producto, todo lo que hay alrededor de vuestro producto. Por lo tanto, ahí tengo casi poco que decir y es simplemente lanzar esa reflexión, esa mirada hacia adentro de qué se está haciendo bien y qué puede mejorarse en el sector. Esto sería para una reflexión dentro del propio sector profesional. Y sois vosotros, como os digo, mejor que nadie quien puede responderla. Pero esta sí que creo que puedo responder un poco más, que es qué nos interesa a los consumidores. Y puedo responder un poco más simplemente porque, bueno, como todos, soy también consumidora y porque estoy muy en contacto con los consumidores. Entonces, en cualquier sector tenemos que detectar tendencias y saber cuál es la conversación, porque algo que nos pasa mucho cuando estamos centrados en un ámbito profesional es que pensamos que todo el mundo conoce lo que nosotros ya sabemos, que todo el mundo está hablando de lo nuestro o que todo el mundo tiene el conocimiento y la información que tenemos nosotros sobre nuestro propio sector. Y no es así, y a veces nuestra conversación está en un plano y la conversación de los consumidores está en otro plano que no tiene nada que ver. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es salvar esa distancia de cuáles son las diferentes conversaciones que está habiendo. ¿Qué nos interesa a los consumidores? Bueno, los aspectos nutricionales, eso es indudable. ¿Cómo afecta la ingesta de pescado a la salud de la población? ¿Y qué dicen las entidades de referencia sobre el consumo de pescado? Bueno, pues las entidades de referencia, en todas las guías alimentarias modernas basadas en la evidencia científica que podemos encontrar y guías sin conflictos de interés, el pescado lo incluyen dentro de una de las fuentes de proteína saludable. Este es el triángulo belga de la alimentación. Tenemos el famoso plato de Harvard para comer saludable, que también lo incluye en su la cuarta parte del plato que pone proteína saludable. Ahí está incluido el pescado. De hecho, es lo primero que pone, escoja pescados, aves, legumbres, nueces, queso y reducir carnes rojas, en fin, que el pescado aparece el primero. También las últimas recomendaciones del Comité Científico de AESAN, recomendaciones que no se han trasladado todavía en forma de recomendaciones oficiales por parte de AESAN a la población, pero que es el informe científico que se va a utilizar para hacer las recomendaciones a la población
y nos dicen mínimo 3 raciones a la semana priorizando pescado azul. O sea que, en este sentido, los valores nutricionales del pescado y las posiciones de las entidades de referencia basadas en la evidencia científica parece que van aunadas, van en paralelo, estamos trabajando en el mismo sentido. Otra cosa importante, y que a lo mejor entra ya más en aspectos de comunicación, es ¿qué podemos decir del pescado? ¿Qué es importante que digamos del pescado? Porque hay algunos productos que están en el mercado y que cualquier consumidor, le preguntemos a cualquiera de cualquier edad, de cualquier segmento, en cualquier sector, nos va a hablar de la grandísima cantidad de nutrientes que tiene la leche. Decimos una fuente de calcio y nos van a decir la leche. Una fuente de proteína y nos van a decir rápidamente la carne roja de ternera. O sea, hay productos que han utilizado un nutriente como base para lanzarse, para crear una idea en los consumidores de este producto está vinculado a un nutriente. Esto con los pescados está pasando un poco, quizá con el pescado azul y su contenido en ácidos grasos omega 3, pero tampoco es el primer alimento que viene a la cabeza de alguien cuando decimos, bueno, pues hay que tener una fuente de proteínas de buena calidad. Y rápidamente, fuente de proteínas de buena calidad, la gente la asocia a carnes, y fundamentalmente a carnes rojas. No sé por qué a carnes rojas, pero es así. ¿Por qué? Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Porque es un mensaje que se ha repetido a lo largo de muchos años con estrategias de comunicación también por parte de los sectores y estrategias de comunicación eficientes que consiguen que al final se genere una idea en la mentalidad colectiva de los consumidores. Bueno, ahora sabemos que, por ejemplo, el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas en nuestro país, además, hay que limitarlo y en ocasiones reducirlo y en ocasiones incluso limitarlo. Pero como os decía, ¿qué ideas podemos empezar a implantar en la cabeza de los consumidores? Respecto a la cantidad de proteína, pues es tan válida la proteína del pescado como la de las carnes. Esto lo sabemos, misma calidad, misma biodisponibilidad. Y si hablamos de fuente de hierro, porque fuente de hierro es que hasta los médicos te van a decir que la mayor fuente de hierro es la carne roja. Bueno, pues es que la carne roja, un filete de ternera, por cada 100 gramos, hablamos de carne roja, tiene unos 2 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Los berberechos o las almejas tienen 24 miligramos de hierro por cada 100 gramos, es decir, más de 10 veces más. Pero a cualquier consumidor que le preguntemos y que le hablemos de una fuente de hierro, dime una fuente de hierro, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te ha mandado el médico comer más? Nos va a decir carnes rojas. No nos va a decir nunca ningún consumidor ni ningún médico al que le preguntemos, oye, ¿qué puedo comer para incrementar mi ingesta de hierro? No nos van a decir, pues cómete unos berberechos. No. Y eso es una estrategia de comunicación. O el calcio que os comentaba antes. ¿Qué alimento se relaciona con el calcio? La leche. O sea, no, le preguntas a un niño de 5 años o le preguntas a una persona de 75 y te van a decir que la leche tiene mucho calcio. Bien, y la leche tiene mucho calcio, es verdad, 120 miligramos por cada 100 mililitros. Pero es que las sardinas, unas sardinas en aceite, una lata de sardinas en conserva humildes en aceite, tiene casi 320 miligramos de calcio, con una biodisponibilidad tan buena como la de la leche. Es decir, que con 35-40 gramos de sardinas obtenemos el mismo calcio que con 100 mililitros de leche. Y esto no está en el conocimiento popular. Esto es simplemente comunicación. ¿Qué más nos interesa a los consumidores? Aspectos de seguridad alimentaria, que quizá supongo que en este sentido sí que os preocupan más como sector porque es importante en la comunicación. Fundamentalmente la contaminación por metales pesados nos preocupa y la contaminación por parásitos, la contaminación por anisakis fundamentalmente. De hecho, el Eurobarómetro del año 2019, cuando se preguntaba, cuando compra comida, ¿cuál de los siguientes aspectos es más importante para usted? El tercero en importancia era la seguridad alimentaria, si el alimento comporta algún riesgo. Y cuando se preguntaba, ¿la información que usted ha escuchado o leído sobre un riesgo alimentario ha cambiado su manera de consumir? Pues un tercio de las personas decían que sí, que había cambiado
su forma de consumo. ¿Qué papel tienen aquí los contaminantes medioambientales en el pescado? Bueno, pues de las preocupaciones, de los temas de los que habían oído hablar los consumidores, al ser preguntados por cuál le preocupan más cuando se trata de los alimentos, el más importante, hablaban de residuos de pesticidas en alimentos y, en segundo lugar, de contaminantes medioambientales en el pescado, la carne o los productos lácteos. Y en este caso, en la Unión Europea, un 37% de los encuestados hablaba de que era un tema que les preocupaba, y en España, concretamente, subía ese porcentaje hasta el 42%. O sea, es un tema que sí que está en la conversación de los consumidores. ¿Qué podéis decirnos a los consumidores sobre seguridad alimentaria? Bueno, pues hablamos de la presencia de mercurio en el pescado y hablamos de las recomendaciones de consumo de mercurio. ¿Realmente pensamos que estas recomendaciones que ha emitido AESAN y que son bastante claras porque establecen límites para determinados tipos de población, hablan de 4 especies de pescado concretamente y luego de otras que tienen menos contenido y contenido bajo en mercurio, ¿creéis que la población tiene claro la cantidad de pescado que deben comer, si hay alguna restricción, si tienen niños pequeños, pero si tiene el niño 8 años es lo mismo que si tiene 12? La población no lo tiene claro. Y quizá lo que falla no es el mensaje o el contenido del mensaje, sino que a lo mejor no lo repetimos las veces suficiente y no estamos mandando el mensaje en los foros en los que están los consumidores. Este tipo de mensajes triunfan tanto por el mensaje, la forma, el contenido, el foro en el que estén, como por la familiaridad que tengan los consumidores con este mensaje. Y esa familiaridad se consigue a fuerza de repetir un mensaje. Nosotros lo tenemos clarísimo. Mujeres embarazadas en lactancia, evitar el lucio, pez espada, lo tenemos clarísimo. Pero el consumidor no sabe cuáles son estas recomendaciones, porque no se le repiten lo suficiente o porque a veces ni siquiera se le dice en los foros en los que ellos están. Con el caso del anisakis pasa un poco lo mismo. El consumidor sabe que hay un problema con el anisakis, no sabe exactamente qué problema es. Confunden la alergia a anisakis con una anisakiosis, no saben que hay un problema y saben que el problema afecta al pescado, no saben a qué tipo de pescado, no saben si es solo al pescado de agua salada, si es al pescado de agua dulce, si está afectado todo el pescado y al final, ¿qué hacen? Pues intentan o congelar todo el pescado o dejan de comer pescado, porque esto es una complicación en la que no me voy a meter, porque fíjate, ahora tengo que llegar a casa a congelarlo, no sé cuántos días tengo que congelarlo, lo descongelo y todavía estoy con la mosca detrás de la oreja porque no sé si lo he hecho bien. ¿Y qué acaban haciendo? Pues optar por opciones más sencillas para ellos, porque no tienen claro qué es lo que pasa con el pescado. También nos preocupan, y se ha comentado en estas jornadas, los aspectos de sostenibilidad. Y aquí sí que como sector se puede hablar desde varios frentes. Por ejemplo, ¿presenta ventajas el pescado frente a otras fuentes proteicas de origen animal? Digámosles cuáles, digámosles qué impacto tiene. Y realmente vemos que sí que tiene ventajas. De hecho, el pescado es, según datos del Instituto Mundial de Recursos, es la fuente de proteína animal que menos impacto medioambiental tiene, por delante incluso de los huevos, o sea, por debajo, tiene menor impacto medioambiental. La FAO considera que el 65% de la pesca es biológicamente sostenible, sin embargo, son datos que no llegan a los consumidores y tiene la idea de que la pesca produce graves daños medioambientales. Y otra cosa importante es cómo afecta, que entraría dentro de la sostenibilidad, cómo afecta al desarrollo local, cómo afecta a las poblaciones que viven de la pesca. Ayuda a fijar población, cuáles son las condiciones laborales. Esto también interesa a los consumidores. Y un aspecto importante que cada vez cobra más relevancia es el bienestar animal. En el último Eurobarómetro, de 2015, es el último que hay sobre bienestar animal, en España el 94% de la población creía que era importante el bienestar de los animales en granja, pero también que a veces parece que nos queda como más ajeno dentro del sector pesquero,
También comentaban que el 79% de los encuestados que el bienestar del pescado, de los productos de la pesca, tendría que tener una mayor protección de la que tiene en estos momentos. O sea, es algo que sí que preocupa a los consumidores y nos lo están diciendo en las encuestas. Y otra cosa que nos preocupa como consumidores, nos preocupa a todos, el pescado es caro, la idea de que el pescado es caro, la idea de que los alimentos saludables son caros. Bueno, a lo mejor es caro un pescado fuera de temporada, o a lo mejor determinadas especies de pescado son caras, a lo mejor hay que dar otras opciones a los consumidores para que consuman pescado en otros formatos que son igualmente válidos desde el punto de vista nutricional, el pescado congelado, por ejemplo. Hay que dar opciones, o sea, cuando demos mensajes sobre el consumo de pescado, demos también opciones, porque una vez que el consumidor tiene opciones, y hablaré de esto más tarde, se siente empoderado y siente que puede elegir. No es algo que descarte directamente porque considera que está fuera de su alcance. ¿Cómo comunicamos? Es la otra gran pregunta. Bueno, ¿qué comunicamos? El mensaje, que es de lo que he hablado, y cómo comunicamos. Establezcamos los objetivos de nuestro mensaje. ¿Para qué comunicamos? ¿Para que se conozca el sector? ¿Para incentivar el consumo? ¿Para hacer frente a una crisis? ¿Y qué valores transmitimos en la comunicación? Hay algo que me parece trascendental, que es la lealtad con el consumidor. El consumidor tiene que sentir, no saber, sino sentir de una forma emocional que estamos siendo leales y honestos con él. Para esto es fundamental la transparencia. Y la transparencia no consiste en que ante una noticia sensacionalista que hable del cadmio en los mariscos y que diga que hay que evitar chupar las cabezas a las gambas, no consiste en decir no, en el marisco no hay cadmio. O sea, no neguemos lo que hay, expliquemos lo que cuáles son las recomendaciones de consumo, qué es lo que pasa, cuál es el problema. ¿El problema es que vas a tener una intoxicación alimentaria si chupas las cabezas de los mariscos? No, el problema es la exposición. A más exposición, más riesgo. Si comes marisco 4 veces al año en las fiestas navideñas, no te va a pasar absolutamente nada y va a incrementar tu exposición de una manera mínima, no va a ser significativo. Tenemos que dar el contexto, tenemos que dar datos, pero no podemos ocultar, no podemos entrar en la negación y decir, no, es que es mentira lo del mercurio o lo del anisakis es un invento. No, o sea, tenemos que dar, estos son ejemplos que por supuesto sé que no hacéis, pero me entendéis. Tenemos que ser transparentes y no ocultar y, en todo caso, adelantarnos a las crisis. En caso de que haya una crisis, de que haya un fraude, por ejemplo. Hemos oído hablar mucho del fraude con el atún rojo. Bueno, adelantémonos. Si hay una operación de la Guardia Civil y encuentran, vamos a hacer un comunicado explicando qué es lo que ha pasado, explicando a qué productos afecta, explicando si tiene algún riesgo para los consumidores, que los consumidores muchas veces lo primero que piensan es, esto es malo para la salud, esto me va a pasar algo si tomo este pescado que estaba teñido con remolacha. Bueno, tranquilicemos, emitamos mensajes al consumidor que le tranquilicen y démosle todo el contexto, démosle cifras, démosle datos. Sobre sostenibilidad. Pues sí, es cierto que hay malas prácticas, es cierto que se conocen las malas prácticas. ¿Son siempre malas prácticas? ¿Todo el sector comete malas prácticas? No. Lo que es noticia generalmente es la excepcionalidad, por eso es noticia. Entonces expliquemos, demos el contexto. ¿Por qué os preocupa como sector la sostenibilidad? ¿Cómo afecta cuando hay una mala práctica? ¿Qué estáis haciendo para solucionar esa mala práctica? Y en nutrición, que os comentaba, tampoco hacernos trampas. ¿Es todo el pescado igual? Bueno, pues quizá un ultraprocesado que tiene un 20% de pescado no es igual que un filete de merluza ultracongelado, que es simplemente el filete de merluza ultracongelado. Pero al consumidor, ¿qué le llega? El pescado congelado tiene menor valor nutricional y el pescado ultracongelado es un producto peor. Y mete dentro de la categoría de pescado ultracongelado el filete de merluza y las varitas rebozadas. No es lo mismo. Y seamos conscientes de que no es lo mismo y de que tenemos que hacer una buena divulgación sobre los distintos productos que hay en el mercado.
También pensar en quién es nuestro público, cuáles son sus inquietudes, cuál es su vida, qué estilo de vida tiene. ¿Tiene tiempo de ir al mercado 2 veces por semana a comprar pescado, o hay que poner a su disposición otro tipo de productos sobre los que tenemos que hacer una divulgación y hacer una buena comunicación para que sepan que son nutricionalmente tan válidos como los productos frescos o muy similares, o al menos en una dieta no tiene diferencias significativas? ¿Y cómo hacer esta comunicación? Insisto, siempre desde la veracidad. Muchas veces hablamos de que los mensajes no llegan. Quizá la forma de los mensajes es la que no llega. Quizá al consumidor le parecen muy técnicos o le parece que están restringidos para un sector determinado. Y aquí, al hablar de formas, hay muchas formas diferentes. Una que funciona mucho es el contar historias, el storytelling, y de esto saben mucho precisamente los que difunden desinformación. Probablemente habéis oído, visto o incluso os habéis enfadado mucho con el documental Seaspiracy, el documental de Netflix. Ese documental es un storytelling de manual. Cuenta una historia, el mito del héroe, que sale, que lucha, que tiene muchísimas vicisitudes por el camino y que al final, después de todo, consigue un reto. Es una historia que nos ha contado Homero, que nos han relatado a lo largo de siglos. Son las mismas estrategias, sofisticadas, llevadas a la plataforma y al mundo digital, pero son las mismas estrategias y siguen funcionando, porque es que evolutivamente nuestra cabeza funciona exactamente igual. Utilizar estas estrategias de comunicación que sabemos que funcionan para comunicar en positivo sobre el sector, no dar datos en frío, usar comparaciones, usar metáforas, acercarnos a los consumidores, y la importancia de lo que llamamos en el mundo digital el copywriting, es decir, cómo se presenta esa información, la redacción de esa información. Aquí el famoso documental. ¿Y dónde comunicar? Porque esto también es importante. Ahí se me ha colado el cómo, es dónde. ¿Dónde comunicar? Pues tomo las palabras que comentaba Izaskun Bilbao y os pongo como otra tarea nueva, que es estar en todas partes. Estar en todas partes, no solo en el sentido de ocupar lugares políticos, de coordinación, sino estar en todas partes también en comunicación. Y en todas partes es en los medios de comunicación, es estar en las redes sociales y es estar también en el punto de venta, que es donde el consumidor realmente ve el producto y vincula el consejo que le da el pescadero en ese momento con la calidad del producto, con todas las acciones que tiene que llevar a cabo con el producto. Por ejemplo, con el tema de anisakis, es un verdadero problema que en el punto de venta el pescadero o la pescadera te esté diciendo: tú congélalo, aunque sean unas truchas, o sea, que no tiene ningún sentido, y te dice: congélalo, no, pero es que voy a hacer la merluza al horno a 200 grados. Ya, pero no, es que ten mucho cuidado y tienes que congelar todo el pescado. Ese mensaje, luego, por mucho que hagamos campañas, por mucho que veterinarios, tecnólogos de los alimentos, la ESAN, digan: no hace falta congelar el pescado si va a cocinarse a más de 60 grados durante 1 minuto, que es una cocción absolutamente normal, al consumidor le ha quedado en la mente la idea de que el pescadero me ha dicho que lo congele todo y yo lo congelo todo. Y congelarlo todo es un verdadero fastidio. Encima tengo que tenerlo 5 días, mi congelador no sé si llega, y lo que os comentaba antes, pues al final acaban restringiendo opciones alimentarias porque les resulta complicado a los consumidores. Hay que estar en todas partes y hay que divulgar en todas partes, desde eso, los medios de comunicación, hasta estar en el punto de venta, y luego nosotros con nuestros propios vecinos, amigos, y hasta en la cena de Nochebuena. Siempre hay que estar divulgando. Y divulgar también en la etiqueta, ser leales con el consumidor y que las etiquetas contengan toda la información. Generalmente, información engañosa es más fácil de encontrar, pero sí que es cierto que en los puntos de venta a veces no encontramos toda la información que es obligatoria. Bueno, pues aportar toda la información.
¿Qué errores más graves que me parece importante? Pues es que más que hacerlo bien, es importante no hacerlo mal. Es decir, dar información no veraz es hacerlo mal. Aprovechar la mala ciencia a nuestro favor es hacerlo mal. Hablar de que el pescado es una locura, pero que una de sus propiedades es que tiene muchísima fibra, pues bueno, pues que es una locura y no tenemos que divulgar así. Esto creo que lo tenemos bastante claro. Como os digo, es un ejemplo extremo, pero se da a veces que encuentras mensajes en medios de comunicación que no tienen sentido y que deslegitiman el mensaje que realmente se debe dar, porque hay razones más que de sobra para fomentar el consumo de pescado, para hablar bien del pescado, para hacer ver sus valores nutricionales. No hace falta recurrir a ejemplos extremos ni a datos que no sean veraces o dar información contradictoria. Lo que os digo de anisakis, pues que se publique que hay que congelar todo el pescado. Bueno, pues eso es un problema, porque en el momento que el consumidor tiene incertidumbre, en el momento que no tiene las cosas claras, va a adoptar una actitud conservadora, proteccionista en este caso de su propia salud. Y un error grave también es ocultar los conflictos de interés. Al final, ¿de qué se trata? Se trata de empoderar a los consumidores, de darles las herramientas y la información para que puedan hacer buenas elecciones alimentarias que solo pueden ser libres si están basadas en información veraz, y fidelizar a los consumidores, darles confianza en el sector. Y como os digo, creo que la mejor forma de dar confianza a un consumidor es que perciba que nuestros mensajes son veraces cuando hay que transmitir información que puede perjudicar al sector, como en el caso de un fraude. Transmitirse a nosotros los primeros y transmitir todos los datos, no ocultar información. Y esa es la manera de reducir esa incertidumbre y que el consumidor sienta que tiene información fiable y que puede hacer elecciones alimentarias verdaderamente libres. Y con esto, muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta por parte del público para Beatriz, una rápida, que andamos un poco de tiempo muy ajustados. Rapidito. Buenos días. Soy José Pino, soy pescador de este puerto. Vamos a ver, de las 5 principales especies vendidas en nuestro país, 2 son extractivas y las otras 3 son de granja. Las 2 principales, el bacalao y el salmón, son de importación del mismo país. El langostino prácticamente se importa todo de Argentina, aunque somos los mayores criadores de langostino en cautividad. Además, somos los segundos mayores consumidores de pescado de Europa y los cuartos del mundo. ¿Cómo es posible que llegue a la opinión pública más fácilmente el hecho de los efectos mencionados del anisakis y del cadmio del mercurio, del mercurio, sí, por encima de las desventajas del pescado criado en granja? Porque al final la información funciona a todos los niveles, no solo en este sector, sino en todos. La información que funciona es la información que nos llame la atención de una manera hiperbólica y generalmente en sentido negativo. Es decir, aquella que nos despierta una emoción de miedo, de indignación. Por lo tanto, cuando vemos que algo puede ser peligroso para la salud, es más, que un producto de consumo habitual que todos nos encontramos a diario y que tenemos en nuestra despensa, en forma, por ejemplo, de conservas de atún, en el momento que nos dicen que puede haber un riesgo con un producto de consumo masivo que tenemos nosotros en nuestra despensa, ahí se destapan todas las alarmas. Y entonces la emoción funciona muy bien, todas las emociones funcionan muy bien y lo podéis ver en cualquier tipo de desinformación. A lo que van es a despertar nuestra indignación, nuestra rabia, nuestras emociones positivas menos veces, pero una emoción que funciona como un resorte es el miedo. Y en el momento que se transmite
una sensación de miedo al consumidor, va a fijarse en esa información siempre. Por eso funciona tan bien, o por eso llegan tan lejos las informaciones que hablan de los peligros del mercurio en el pescado, los peligros del cadmio en el pescado, del anisakis, porque tiendes a proteger tu salud. Y esto funciona lamentablemente así con toda la información, por eso llega tan lejos. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Gracias, Alfonso. Continuamos con la siguiente ponencia. Muchas gracias.